Mi nombre es Daniel Haddad, y todo lo que voy a contarles es la verdad. Lo juro ante Dios y ante cada uno de ustedes que me escuchan. Mi voz les habla desde el recuerdo, desde una memoria que sigue tan viva como la llama que nos alumbraba aquella noche de 2017. Estábamos en las afueras de Alepo, en un sótano improvisado que se había convertido en nuestro único santuario. El aire allí abajo era espeso, olía a tierra húmeda, a miedo contenido y al humo sutil de una vieja lámpara de aceite. Esa pequeña luz era todo lo que teníamos, y hacía que nuestras sombras se estiraran y danzaran en las paredes de adobe, como espíritus inquietos que presentían lo que estaba por venir. Éramos 30 almas refugiadas en el silencio, unidas por algo más fuerte que la sangre, unidas por la fe en medio de la desolación que nos rodeaba. Éramos una congregación secreta, un pequeño rebaño escondido bajo tierra. Recuerdo los rostros a mi alrededor, iluminados por el parpadeo de la llama. Había ancianos con la piel surcada de arrugas y los ojos cansados, pero llenos de una dignidad inquebrantable. Había madres que acunaban a sus hijos dormidos, transmitiéndoles una calma que ellas mismas no sentían, susurrando oraciones en lugar de canciones de cuna. Y estábamos los más jóvenes, cuya única armadura contra el mundo era una fe ardiente, una certeza silenciosa de que no estábamos solos en esa oscuridad. No nos reuníamos por un acto de rebeldía política ni para planear ninguna insurrección. Nuestro único propósito era orar juntos, mantener viva una comunidad que el mundo exterior se empeñaba en extinguir, un juramento silencioso de no abandonar a nuestro Dios, aunque nos costara la vida. En ese silencio compartido, cada sonido del exterior era una amenaza latente, una aguja que pinchaba nuestra frágil burbuja de paz, el ladrido lejano de un perro, el crujido de una rama bajo un peso desconocido, el silbido del viento del desierto que se colaba por las grietas del techo. Todo nos hacía contener la respiración. Nuestros músculos se tensaban al unísono, nuestros ojos se encontraban en la penumbra, compartiendo la misma pregunta sin palabras. Estábamos en un estado de alerta constante, una vigilia forzada donde la paz era solo un interludio entre un miedo y el siguiente. Tratábamos de concentrarnos en nuestras plegarias, en el calor humano que nos rodeaba, pero la sensación de estar sitiados era como un veneno lento que se filtraba en el aire que respirábamos, recordándonos a cada instante lo precario de nuestro refugio. Fue entonces cuando lo escuché. No fue un ruido ambiguo como los demás, no era el viento ni un animal, era un sonido inconfundible, deliberado y terriblemente humano, el ritmo seco y metálico de botas militares pisando la grava que cubría el suelo sobre nuestras cabezas. No era el paso apresurado de una patrulla casual, sino una marcha lenta, calculada, un compás que se acercaba con una certeza aterradora. Cada paso sonaba como un martillo golpeando el clavo de nuestro ataúd. El sonido crecía en intensidad, metódico, implacable, y supe que no era una coincidencia. Alguien nos había encontrado. Alguien sabía que estábamos allí abajo y venían a buscarnos. En ese instante, todas las demás distracciones del mundo exterior desaparecieron, dejando solo ese avance rítmico y mortal. En el preciso momento en que el sonido de las botas pareció detenerse justo encima de nosotros, la llama de la lámpara de aceite parpadeó violentamente. Se encogió hasta casi desaparecer, como si un soplido helado e invisible hubiera barrido la habitación, y luego se estiró hacia el techo con una fuerza antinatural. Por un segundo, la oscuridad fue casi total, y en ese breve instante de penumbra, un frío que no era de este mundo me recorrió la espalda. Sentí que no era solo la presencia de los soldados lo que nos amenazaba, sino algo más, una oscuridad espiritual que había entrado con ellos. La llama se estabilizó, pero ya no era la misma. Danzaba con nerviosismo,
proyectando sombras afiladas y monstruosas. En ese parpadeo supe, con una claridad absoluta y desoladora, que nuestra paz había terminado. Antes de continuar, quiero que sepas que esta historia no es fácil de contar. Revivirla es abrir una herida que nunca ha cerrado del todo. Por eso, te pido que me acompañes en este viaje. Quiero que te suscribas a este canal, no por un número, sino para que esta comunidad de fe crezca y para que testimonios como este no se pierdan en el olvido. Y por favor, dime desde qué ciudad estás escuchando mi voz. Saber que no estoy solo, que hay alguien al otro lado compartiendo este momento sagrado conmigo, me da la fuerza para seguir adelante. Ahora, volvamos a esa noche. El sonido de las botas se había detenido. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Un silencio pesado, denso, cargado con la electricidad de lo inevitable. Esperábamos. El tiempo se detuvo. El silencio se rompió con la violencia de una explosión. La vieja puerta de madera que nos separaba del mundo exterior voló en pedazos, astillas y polvo inundando nuestro pequeño refugio. Por un instante, el único sonido fue el eco de la madera rota y el siseo de la lámpara de aceite, cuya llama se agitó desesperadamente ante la repentina ráfaga de aire frío. En el marco de la puerta rota se recortaron las siluetas de hombres armados, figuras oscuras y sin rostro contra la pálida luz de la luna del desierto. No dijeron una palabra, no necesitaban hacerlo. Su presencia era un grito, una declaración de guerra contra nuestra paz. El miedo, que antes era una corriente subterránea, se convirtió en una ola helada que nos ahogó a todos, paralizando nuestros cuerpos y silenciando las oraciones que se habían quedado a medio camino en nuestros labios. Al frente de ellos, un hombre dio un paso hacia la luz de nuestra lámpara. Era el comandante. Su rostro era una máscara de indiferencia, tallado en piedra, sin una sola línea que delatara emoción alguna. Pero sus ojos estaban vacíos, dos pozos oscuros y sin fondo que nos recorrieron uno a uno con un desprecio gélido. No nos veía como personas, no veía a los ancianos, a las madres o a los niños. Veía un problema, una infección que debía ser purgada. Su calma era mucho más aterradora que cualquier grito de furia. Era la calma de quien posee un poder absoluto y no siente la necesidad de justificarlo. Sentí cómo su mirada se posaba en mí por un segundo, y en ese breve instante comprendí que no había lugar para la piedad ni para la negociación. Éramos culpables simplemente por existir. Finalmente, habló. Su voz no se alzó. Fue apenas un murmullo bajo y metálico, un sonido que cortaba el aire denso del sótano con la precisión de un bisturí. Nos acusó de conspirar contra el Estado, de ser traidores que se reunían en la oscuridad para socavar la autoridad. Las palabras sonaban absurdas, casi ridículas, en el contexto de nuestra humilde reunión. Nuestra única conspiración era mantener viva la esperanza. Nuestro único plan era rezar por la paz. Pero la verdad no importaba en ese momento. La acusación no era más que un formalismo, una excusa para la violencia que ya estaba decidida. Él sostenía un papel en su mano, pero no lo leyó. No necesitaba una lista de nombres. Para él, todos teníamos el mismo rostro, el rostro del enemigo que debía ser erradicado. No esperaron una respuesta. La sentencia fue la acción misma, a una señal casi imperceptible del comandante. Los soldados entraron en el sótano, sus botas pesadas aplastando la santidad de nuestro suelo. Empezaron a sacarnos a la fuerza, con una eficiencia brutal y deshumanizada. Manos ásperas nos agarraron de los brazos, arrancándonos de nuestro único lugar seguro. Escuché el llanto ahogado de un niño y el susurro desesperado de una madre tratando de calmarlo. No hubo resistencia. ¿Cómo podríamos resistir? Estábamos desarmados, no solo de armas, sino de la voluntad de luchar. Nuestra fe nos enseñaba a soportar, no a contraatacar. Nos empujaron hacia la salida,
subiendo la pequeña escalera de tierra hacia la noche fría, hacia un destino que se sentía tan oscuro y vasto como el cielo sin estrellas sobre nosotros. Afuera, la noche del desierto nos recibió con una indiferencia helada. Varios camiones militares esperaban en silencio, como grandes bestias de acero con las fauces abiertas, listos para devorarnos. La luna pálida arrojaba una luz fantasmal sobre la escena, haciendo que todo pareciera irreal, una pesadilla de la que no podíamos despertar. Nos empujaron hacia la parte trasera de los vehículos, amontonándonos sin cuidado, sin distinción de edad o género. El olor a metal frío y a diésel se mezcló con el olor a nuestro propio miedo. Mientras me subían al camión, eché un último vistazo a la entrada de nuestro sótano, ahora una herida abierta en la tierra. Nuestro pequeño santuario, el último bastión de nuestra comunidad, había sido profanado y abandonado en menos de una hora. La puerta de metal del camión se cerró con un estruendo final, sellando nuestra oscuridad. El viaje fue un purgatorio en movimiento, un trayecto corto en distancia pero infinito en angustia. Íbamos en completa oscuridad, apretados unos contra otros, sintiendo la respiración entrecortada y el temblor de los cuerpos a nuestro alrededor. Nadie hablaba. El silencio era denso, pesado, cargado de preguntas sin respuesta y de despedidas no dichas. El único sonido era el traqueteo monótono del camión sobre el terreno irregular del desierto, un ritmo que se convirtió en la banda sonora de nuestro final. Cada bache, cada sacudida, nos recordaba nuestra impotencia. Estábamos siendo llevados a un lugar desconocido, por hombres sin rostro, hacia un destino que solo ellos conocían. El tiempo dejó de tener sentido. Solo existía ese presente continuo de miedo y movimiento, un viaje hacia el corazón de la nada. Cuando los motores se apagaron de golpe, el silencio que siguió fue aún más aterrador que el ruido. Las puertas se abrieron y la luz de la luna nos cegó por un momento. Nos ordenaron bajar. Estábamos en medio de la nada. A nuestro alrededor, hasta donde alcanzaba la vista, solo había arena y rocas, un paisaje desolado y muerto que parecía el fin del mundo. No había luces de una ciudad en el horizonte, ni señales de un campamento o una prisión, solo la inmensidad vacía del desierto. Fue entonces cuando la verdadera naturaleza de nuestra sentencia comenzó a tomar forma en mi mente. Esto no era un arresto, no nos llevaban a un interrogatorio ni a un juicio. Nos habían traído aquí para desaparecer, para ser borrados sin dejar rastro. El comandante nos reunió frente a una extraña abertura en el suelo, una boca oscura que se abría en la tierra como una herida. Con la misma voz monótona y carente de emoción, nos explicó nuestro destino. Dijo que era un antiguo refugio subterráneo, un lugar olvidado por el tiempo, y que se convertiría en nuestra tumba. No nos iban a fusilar. El castigo era mucho más cruel, mucho más simbólico. Nos obligarían a entrar en ese agujero y luego lo sellarían, dejándonos bajo tierra para que muriéramos lentamente por falta de aire. Seríamos enterrados vivos. La amenaza ya no era la prisión o la tortura, era el olvido absoluto. No solo querían matarnos, querían negar nuestra existencia, borrar nuestra memoria de la faz de la tierra. En ese momento, sentí que el viento del desierto se detenía por completo. El aire se volvió denso, inmóvil, como si la propia naturaleza contuviera la respiración ante el horror que estaba a punto de suceder. La cuenta regresiva había comenzado, no marcada por un reloj, sino por la distancia que nos separaba de la entrada de esa tumba. El miedo controlado que había sentido hasta entonces se transformó en una desesperación fría y afilada. Esto no era solo un ataque físico, era un ataque espiritual. Querían sepultar nuestra fe junto con nuestros cuerpos. La amenaza ya no era una sombra que se acercaba desde la distancia. Era el abismo abierto a nuestros pies, esperando para tragarnos, y la certeza de que no había escapatoria posible. Nos ordenaron avanzar, uno por uno, hacia la boca oscura de la tierra.
La misión que se nos imponía no era una de elección, sino una sentencia disfrazada de camino. Cada paso que dábamos sobre la arena fría del desierto nos acercaba a ese abismo, a esa entrada que no prometía refugio, sino olvido. El aire se sentía distinto cerca del agujero, más frío, cargado con un olor a polvo antiguo y a quietud, como si estuviéramos a punto de entrar en un lugar donde el tiempo se había detenido hacía siglos. Miré por última vez el cielo, un lienzo oscuro salpicado de estrellas indiferentes, y sentí que estaba despidiéndome no solo de la noche, sino del mundo de los vivos. Nos empujaron suavemente, pero con una firmeza que no admitía réplica. El descenso había comenzado, y nuestra única opción era obedecer. La entrada a la caverna era una herida irregular en el suelo, un descenso abrupto hacia la negrura total. No había escalones tallados ni una rampa suave, solo una pendiente de tierra y rocas sueltas que nos obligaba a deslizarnos más que a caminar. El primer hombre que entró desapareció de inmediato, su silueta engullida por la oscuridad como si nunca hubiera existido. Solo el sonido de sus pies arrastrándose y de pequeñas piedras rodando nos confirmaba que seguía allí abajo. Luego, una mujer con su hijo en brazos. Y así, uno tras otro, nuestra pequeña comunidad se fue desvaneciendo en las entrañas de la tierra. Cuando llegó mi turno, me detuve un instante en el borde, respirando el último aliento de aire libre y sintiendo el frío de la piedra bajo mis manos. Era el umbral entre dos mundos. El empujón de un soldado en mi espalda me obligó a dar el paso final. La oscuridad me recibió como un manto espeso y helado. La luz de la luna desapareció por completo, y por un segundo sentí un vértigo abrumador, una desorientación total. Mis ojos, inútiles en esta negrura absoluta, buscaban desesperadamente un punto de referencia que no existía. El único sonido era mi propia respiración, que sonaba extrañamente fuerte, y el eco de los pasos de los que me precedían. El aire aquí abajo era diferente, denso, con un sabor metálico a tierra y a piedra húmeda. Sentí la pared de la caverna, áspera y fría al tacto, y la usé como guía para no caer, avanzando a tientas hacia un destino que no podía ver, solo sentirlo acercándose con cada paso. El camino descendía en espiral, un pasaje estrecho y sofocante que parecía no tener fin. A nuestro alrededor, el silencio solo era roto por el sonido de nuestros propios cuerpos moviéndose, el roce de la ropa contra la roca, el ocasional tropiezo seguido de un susurro ahogado. Cada eco rebotaba en las paredes invisibles, creando una sinfonía fúnebre que nos recordaba constantemente dónde estábamos. Éramos como un río de almas fluyendo hacia el corazón de la nada, sin saber qué encontraríamos al final del trayecto. La sensación de claustrofobia era casi insoportable, una presión física y mental que nos hacía sentir que las paredes se estaban cerrando sobre nosotros, exprimiendo el poco aire y la poca esperanza que nos quedaba en el pecho. Fue entonces cuando la fatiga comenzó a vencerme. El aire se enrarecía a cada paso, volviéndose pesado, difícil de inhalar. Mis pulmones ardían, suplicando por un oxígeno que no llegaba. La sed, que había ignorado hasta entonces, se convirtió en un fuego en mi garganta, y cada músculo de mi cuerpo protestaba con un dolor sordo y persistente. Me sentía débil. Mis piernas temblaban por el esfuerzo de mantener el equilibrio en la oscuridad y en el terreno irregular. Por un momento, quise detenerme, simplemente sentarme en el suelo frío y dejar que el resto del grupo pasara a mi lado. El agotamiento físico era tan abrumador que casi eclipsaba el miedo. Sentía que mi cuerpo estaba llegando a su límite, rindiéndose mucho antes que mi espíritu. Justo cuando creía que no podía dar un paso más, tropecé con una roca suelta y caí hacia adelante. Mi mano se apoyó en el suelo arenoso para detener la caída, y mis dedos se cerraron sobre algo pequeño y duro, algo que no era piedra. La curiosidad venció al agotamiento.
Lo levanté, sintiendo su forma en la oscuridad total. Era de madera, liso por el paso del tiempo, con una forma inconfundible. Un pequeño crucifijo. Era tan pequeño que cabía en la palma de mi mano, pero en ese momento se sintió como el objeto más pesado y significativo del universo. No podía verlo, pero podía sentir cada detalle tallado, cada borde suavizado. Alguien, en algún momento del pasado, lo había dejado aquí. No estaba solo. Nunca lo habíamos estado. Sostuve el crucifijo con fuerza. Su textura de madera una conexión tangible con una fe que trascendía el tiempo y la oscuridad. ¿Quién lo había dejado aquí? Había sido otro grupo como el nuestro, buscando refugio en las profundidades de la tierra. Habían sobrevivido o habían encontrado su final en este mismo lugar. La pregunta quedó flotando en el aire inmóvil de la caverna, sin respuesta. Pero el objeto en mi mano era una respuesta en sí mismo. Era un signo, un testimonio silencioso de que incluso en los lugares más oscuros y olvidados, la fe había encontrado una manera de dejar su huella. De repente, sentí una nueva fuerza, no en mis músculos, sino en mi alma. Este pequeño trozo de madera era un ancla, un recordatorio de que nuestra misión aquí tenía un propósito. Finalmente, el pasaje estrecho se abrió a un espacio más grande. Lo supe no por la vista, sino por el cambio en el sonido. Nuestros pasos ya no resonaban de forma ahogada, sino que se expandían en un eco vasto y profundo, sugiriendo un techo alto e invisible sobre nuestras cabezas. Nos habían reunido a todos en esta cámara central, el corazón de nuestra tumba. El frío aquí era aún más intenso, un frío que parecía emanar de las propias piedras, calando hasta los huesos. El grupo se detuvo, y en la quietud que siguió, la verdadera magnitud de nuestra situación se hizo insoportablemente clara. Estábamos en el fondo, atrapados, esperando el final. El silencio se llenó con el peso de 30 almas enfrentándose a su propia mortalidad. El pánico, que hasta ahora había sido un murmullo contenido, comenzó a extenderse como una enfermedad. Escuché un sollozo ahogado a mi izquierda, luego un gemido de pura desesperación a mi derecha. El miedo se estaba volviendo tangible, una presencia fría y pegajosa que amenazaba con devorarnos a todos. Podía sentir el temblor de la persona a mi lado, la respiración acelerada de alguien más allá. La oscuridad ya no era solo la ausencia de luz, se había convertido en un monstruo que alimentaba nuestras peores pesadillas. La unidad que habíamos sentido en el sótano comenzaba a fracturarse bajo la presión de una desesperanza absoluta. Estábamos a punto de quebrarnos, de convertirnos en un conjunto de individuos aterrorizados, perdidos en la negrura. Y entonces, en medio de esa creciente ola de terror, ocurrió el primer milagro. Una voz se alzó, pequeña, temblorosa, pero increíblemente clara. Era la voz de una niña. No tendría más de 7 años. No gritó, no lloró. Empezó a cantar. Era un himno antiguo, una melodía simple que todos conocíamos desde la infancia. Su voz era como una aguja de luz que perforaba la densa oscuridad, una sola nota pura que cortó el murmullo del pánico y lo silenció. Por un instante, todos contuvimos la respiración, escuchando esa pequeña llama de sonido en la inmensidad de la caverna. No era un acto de desafío, sino de fe pura e inocente, un recordatorio de que incluso cuando todo parece perdido, la belleza y la esperanza pueden nacer de la nada. El efecto fue inmediato y profundo. Después de la primera estrofa, otra voz se unió a la de la niña, esta vez la de un anciano, su tono grave y resonante. Luego, una mujer, y otra más, y otra. En cuestión de segundos, la caverna se llenó no con el sonido del miedo, sino con el poder de 30 voces unidas en una sola oración cantada. El himno resonó en el espacio subterráneo,
las notas rebotando en las paredes de roca y creando una armonía que parecía demasiado sagrada para un lugar como ese. La oscuridad seguía siendo absoluta, pero ya no se sentía vacía ni amenazante. La habíamos llenado con nuestra fe, transformando nuestra prisión en una catedral, nuestro sepulcro en un santuario. Mientras cantábamos, inmerso en la fuerza de esa oración colectiva, sentí una mano buscando la mía en la oscuridad. Era una mano pequeña y frágil, con la piel arrugada por los años. Pertenecía a una de las ancianas que estaba a mi lado. Su agarre fue suave al principio, pero luego se afirmó con una fuerza sorprendente. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Ese simple gesto humano, ese contacto en la negrura total, fue un ancla de humanidad en medio de la nada. Me recordó que no éramos solo 30 voces, sino 30 personas, conectadas por el miedo, por la fe y ahora por el simple calor del tacto. En ese apretón de manos, sentí la fuerza de toda nuestra comunidad fluyendo a través de mí, recordándome que no estaba enfrentando esto solo. En ese momento, lo entendí. Nuestra misión no era descender a esta cueva para morir. Esa era la misión que nuestros captores nos habían impuesto. Nuestra verdadera misión, la que se nos estaba revelando en la profundidad de la tierra, era otra. Era mantener la luz encendida en el lugar más oscuro. Era transformar un acto de crueldad en un testimonio de fe. Era entregar nuestras almas no con miedo y desesperación, sino con la dignidad de un himno en nuestros labios. Cada paso que habíamos dado en la oscuridad no nos había llevado hacia nuestro final, sino hacia esta prueba, hacia este momento de pura elección espiritual. Podíamos sucumbir al terror, o podíamos convertir nuestra tumba en un altar. Nuestro canto se hizo más fuerte, más firme. Ya no era el sonido de gente asustada tratando de consolarse, sino el de una congregación que había aceptado su destino y lo ofrecía a Dios. La acústica de la caverna, que antes había amplificado nuestros miedos, ahora magnificaba nuestra oración, haciendo que el himno sonara como un coro celestial atrapado bajo el desierto. Me pregunté si nuestros captores, allá arriba en la superficie, bajo la luz de la luna, podían escucharnos. Quise que lo hicieran. Quise que supieran que no habían logrado quebrarnos. Podían enterrar nuestros cuerpos, pero no podían silenciar nuestras almas. Nos estábamos preparando, sin saberlo, para la prueba definitiva, sintiendo que cada nota nos acercaba más a la presencia de lo divino. El canto se detuvo abruptamente, ahogado por un sonido que venía de arriba. Era el ruido sordo y pesado de grandes rocas rodando, chocando unas contra otras, seguido por el chirrido áspero de palas sobre la arena. Estaban sellando la entrada, nuestra única conexión con el mundo de la noche, con el aire, con la vida. Vi la última franja de luz de luna, una delgada línea plateada en la abertura, encogerse y desaparecer por completo. Con ella se fue la última pizca de esperanza que quedaba en mi corazón. Nos sumergimos en una oscuridad tan profunda, tan absoluta, que parecía tener peso y textura. El silencio que siguió fue peor que el ruido. No era un silencio de paz, sino el silencio de una tumba. Un silencio que gritaba que estábamos solos, enterrados, olvidados. El final ya no era una amenaza, era una certeza física que nos rodeaba por completo. Casi de inmediato, sentí el peso del mundo sobre nosotros. No era una fantasía, era una sensación física, una presión en mis oídos y en mi pecho, como si toneladas de arena y roca estuvieran aplastando el aire mismo que respirábamos. El oxígeno se volvió denso, casi masticable, y cada inhalación requería un esfuerzo consciente, doloroso. La oscuridad dejó de ser una simple ausencia de luz para convertirse en una entidad viva, un monstruo que nos envolvía en su abrazo frío y sofocante. Podía sentir las paredes invisibles de nuestra prisión, no con mis manos, sino con cada fibra de mi ser. El espacio vital parecía encogerse a cada segundo,
y la claustrofobia se convirtió en un pánico helado que se apoderó de mi garganta. Estábamos atrapados, no solo en una cueva, sino bajo el peso de un desierto entero, un océano de arena sobre nuestras cabezas. El eco de nuestro himno, que momentos antes había llenado la caverna de una fuerza sagrada, se desvaneció por completo. Se disolvió en el aire viciado como un suspiro final. Intenté aferrarme a esa sensación de unidad, a la calidez de la mano de la anciana que aún sostenía la mía, pero el frío de la realidad era mucho más fuerte. La fe colectiva que nos había sostenido comenzó a resquebrajarse, a fragmentarse en 30 miedos individuales. Podía sentirlo en la forma en que el agarre de la anciana se debilitaba, en el temblor que recorría su cuerpo y se transmitía al mío. Ya no éramos una congregación unida frente a la adversidad. Nos estábamos convirtiendo de nuevo en lo que éramos al principio, un grupo de extraños aterrorizados, cada uno perdido en su propia oscuridad personal, enfrentando en solitario la certeza de una muerte lenta y horrible. Cerré los ojos, como si eso pudiera hacer la oscuridad menos opresiva, y traté de orar. Busqué las palabras que siempre me habían dado consuelo, las frases que eran mi refugio en los momentos de duda, pero mi mente estaba en blanco. Mi boca se movía, pero ningún sonido salía, y cuando finalmente logré articular una plegaria, las palabras sonaron huecas, vacías, como si se estrellaran contra el techo de roca y cayeran muertas a mis pies. No había consuelo, no había respuesta, solo el eco de mi propia desesperación. El silencio de Dios era más ensordecedor que cualquier grito, más pesado que cualquier roca. En la negrura de mi alma, una pregunta se formó, un susurro que apenas me atreví a pensar. ¿Dónde estás, Señor? Nos has abandonado aquí, en este pozo de olvido, para que nuestra fe muera contigo. Mi cuerpo comenzó a traicionarme. El aire enrarecido me provocaba mareos, una sensación de vértigo que me hacía sentir como si estuviera cayendo en un abismo sin fondo. Mis pulmones ardían con cada respiración superficial, una lucha constante por un oxígeno que ya casi no existía. Un dolor agudo se instaló detrás de mis ojos, un martilleo rítmico que seguía el pulso acelerado de mi corazón. Sentía la sangre latiendo en mis sienes, un tambor fúnebre que marcaba el paso hacia el final. La sed se había convertido en una tortura, mi garganta era un desierto de papel de lija, y mi lengua se sentía hinchada dentro de mi boca. La muerte ya no era un concepto abstracto. La sentía arrastrándose por mis venas, apagando lentamente cada célula de mi cuerpo, una extinción gradual y terriblemente consciente. Era el punto de quiebre. A mi alrededor, el silencio se rompió, pero no con un canto de esperanza. Fue reemplazado por los sonidos de la rendición. Escuché el sollozo ahogado de un hombre que intentaba ser fuerte, el gemido suave de una madre que acunaba a su hijo en una última caricia, la respiración entrecortada y sibilante de un anciano luchando por su último aliento. Nuestro coro de fe se había transformado en una sinfonía de desesperación. La unidad se había disuelto por completo. Cada sonido era un recordatorio de nuestro sufrimiento compartido, pero también de nuestra soledad individual en ese sufrimiento. Ya no había manos que buscaran consuelo, solo cuerpos acurrucados sobre sí mismos, protegiéndose de un enemigo invisible que ya estaba dentro de nosotros. La comunidad que habíamos jurado proteger se estaba desintegrando en la oscuridad, alma por alma, suspiro por suspiro. En ese momento, me sentí más solo que nunca en mi vida. No era solo la soledad física de estar atrapado en la oscuridad, lejos de todo lo que conocía y amaba. Era una soledad espiritual, un abandono cósmico que me dejó completamente vacío. Recordé el rostro del comandante, sus ojos sin alma, la fría indiferencia con la que nos había sentenciado. Y por un instante aterrador, una idea blasfema se abrió paso en mi mente. ¿Y si él tenía razón? ¿Y si no había nada más allá de este sufrimiento?
Si el universo era simplemente un lugar frío y cruel, gobernado por la fuerza y el poder, y nuestra fe no era más que un cuento de niños que nos contábamos para soportar la oscuridad, la duda era un veneno, y en ese momento lo sentí extenderse por todo mi ser, apagando la última llama de esperanza. La duda dio paso a una emoción mucho más cruda y dolorosa, la ira. Una rabia silenciosa y profunda comenzó a hervir dentro de mí, una rabia dirigida no a nuestros captores, sino a Dios. Le habíamos entregado todo, habíamos arriesgado nuestras vidas para reunirnos en su nombre, habíamos mantenido nuestra fe en medio de la guerra y la persecución, habíamos cantado sus alabanzas mientras nos enterraban vivos. ¿Y esta era nuestra recompensa? ¿Un final lento y asfixiante en las entrañas de la tierra? Sentí una profunda sensación de traición, como si la promesa en la que había basado toda mi existencia fuera una mentira. El amor y la devoción que sentía se convirtieron en un resentimiento amargo. Si este era el plan divino, entonces era un plan cruel, y yo ya no quería formar parte de él. Estaba en el fondo del abismo, listo para soltarme, para dejar que la oscuridad me consumiera por completo. Mi espíritu estaba roto, mi fe hecha cenizas. Y justo en ese instante, en el punto más bajo de mi desesperación, un recuerdo vino a mí, no como una visión, sino como una sensación física. Recordé el momento en que mis dedos se habían cerrado sobre aquel pequeño objeto en el suelo del pasadizo, el crucifijo de madera. Podía sentirlo de nuevo en la palma de mi mano, su textura lisa y gastada, la forma familiar de la cruz. No vi una luz, no escuché una voz, solo sentí el peso fantasma de ese pequeño trozo de madera, un ancla minúscula en un océano de negrura. Era el recuerdo de una fe que había existido antes de mí, una fe que había sobrevivido en este mismo lugar. Ese recuerdo no trajo de vuelta mi fe, no encendió una nueva llama de esperanza, ni me dio fuerzas para seguir luchando. Fue algo mucho más sutil, pero igual de importante. Detuvo mi caída. Fue como si, en medio de una caída libre hacia la locura, una mano invisible hubiera agarrado mi camisa, no para salvarme, sino simplemente para detenerme en el aire. La rabia y la desesperación no desaparecieron, pero se quedaron en suspenso. El recuerdo del crucifijo se convirtió en un único punto de enfoque en la abrumadora nada. Me aferré a esa sensación, a la textura de la madera en mi memoria, no como una oración, sino como un náufrago se aferra a un trozo de madera en medio del océano. No era la salvación, pero era algo, era lo único que tenía. Y así me quedé quieto. El tiempo pareció detenerse por completo. La oscuridad era total, el silencio absoluto. Los sollozos a mi alrededor se habían extinguido, reemplazados por una quietud resignada. El aire era tan escaso que cada respiración era un acto deliberado, un pequeño milagro de la biología que pronto cesaría. Ya no había lucha, ni ira, ni siquiera miedo. Solo había espera, una espera suspendida en el vacío, en el punto exacto entre la vida y la muerte. No había esperanza de un amanecer, no había ninguna señal de rescate. Estábamos en el corazón de nuestra tumba y habíamos llegado al final de nuestro camino. El universo entero pareció contener la respiración con nosotros, en una pausa larga, tensa y profunda, justo antes de que todo terminara para siempre, o de que todo comenzara de nuevo. Y entonces, en el vacío total, cuando el último vestigio de lucha se había extinguido dentro de mí, el universo se detuvo. El tiempo, que ya había perdido su significado, se solidificó en un instante eterno. El aire viciado y pesado de la caverna se quedó inmóvil, cada molécula suspendida en una quietud absoluta. Ya no sentía el latido de mi propio corazón, ni el pulso en mis sienes. Era como si el mundo entero, y no solo nosotros 30, contuviera la respiración. La oscuridad se volvió más densa,
si es que eso era posible. No una ausencia de luz, sino una presencia palpable. Un silencio tan profundo que parecía tener su propio sonido. Una nota baja y constante que vibraba en el fondo de mi cráneo. Estábamos en el umbral, en el espacio infinitesimal, entre el último aliento y la nada, y en esa quietud, toda la creación parecía esperar con nosotros. La espera se prolongó en ese silencio sagrado. Ya no había miedo, ni esperanza, ni siquiera resignación, solo una aceptación vacía, una entrega total a lo inevitable. Podía sentir la presencia de los otros a mi alrededor, no por sus movimientos o su respiración, que habían cesado, sino por una conciencia extraña, como si nuestras almas estuvieran conectadas en esa quietud final. Éramos una sola entidad, un solo ser colectivo enfrentando el fin. La sensación de abandono se había transformado en algo diferente, en una soledad compartida que era casi una forma de comunión. El peso de la tierra sobre nosotros ya no se sentía como una amenaza, sino como un abrazo final, el último contacto con un mundo que nos había olvidado. Estábamos listos, estábamos esperando el suave descenso hacia el olvido, el último suspiro que nos liberaría de todo. Fue entonces cuando la tierra comenzó a temblar. No fue el temblor violento y destructivo de un terremoto, sino algo mucho más profundo, más orgánico. Fue una vibración lenta y sostenida, un pulso que parecía nacer del mismo corazón del planeta. La sentí primero en la planta de mis pies, un zumbido bajo que subió por mis piernas y se instaló en mi pecho, haciendo vibrar mis huesos. No era un sonido, sino una sensación, como si estuviéramos en el interior de un instrumento gigantesco que acababa de ser tocado. La roca bajo nosotros no se agrietaba ni se movía, simplemente resonaba con esta frecuencia incomprensible. El miedo no regresó. En su lugar, nació una curiosidad atónita. El mundo, que había estado tan silencioso y muerto, de repente estaba vivo, respirando a nuestro alrededor con un ritmo antiguo y poderoso. La vibración creció en intensidad, y con ella, el aire comenzó a moverse. Un suave viento empezó a circular en nuestra tumba sellada, un imposible que desafiaba toda lógica. No era una corriente de aire que buscara una salida, sino un remolino lento y deliberado que nos envolvió a todos. Y este viento no era frío como el de la cueva, ni cargado con el polvo de la muerte. Era cálido, un calor suave y reconfortante, como el de un aliento vivo que acariciaba nuestra piel y llenaba nuestros pulmones con una nueva energía. De repente, respirar ya no era una lucha. El aire pesado y viciado se disipó, reemplazado por una atmósfera limpia y vibrante. Era como si la propia caverna se hubiera convertido en un pulmón, inhalando la muerte y exhalando una vida que no pertenecía a este mundo. Y entonces vimos la luz. No vino de la entrada sellada, ni de ninguna fuente reconocible. Nació de la propia roca. Al principio, fueron finas vetas luminosas que aparecieron en las paredes, trazando patrones como raíces de un árbol de luz. Luego, estas vetas se ensancharon, se unieron, hasta que toda la caverna se llenó de un resplandor blanco y puro. No era una luz que cegara, sino una que revelaba. Iluminó los rostros de mis compañeros, y vi que no había pánico en sus ojos, sino un asombro reverente. Vi las lágrimas silenciosas que corrían por las mejillas de los ancianos, reflejando el brillo sobrenatural. Vi a las madres abrazar a sus hijos, no para protegerlos, sino para compartir con ellos la visión de lo sagrado. La oscuridad había sido vencida no por una llama, sino por una presencia luminosa. El calor se intensificó, pero no quemaba. Era una calidez que penetraba hasta el alma, disolviendo el frío del miedo y la desesperación que se había aferrado a nosotros durante tanto tiempo. Junto con el calor y la luz, un nuevo elemento se unió al milagro, un aroma. Un olor intenso y penetrante a incienso llenó la caverna.
un perfume sagrado de resinas antiguas y especias lejanas. Era el olor de los templos, de las oraciones elevadas al cielo, un aroma que no tenía lugar en las profundidades de la tierra. Cerré los ojos, inhalando profundamente esa fragancia, que era a la vez un recuerdo y una promesa. Cada sentido de mi cuerpo estaba siendo inundado por una manifestación divina que era tan innegable como la roca que nos rodeaba. Ya no estábamos en una tumba, estábamos en el corazón de un santuario. Nuestras miradas se dirigieron hacia arriba, hacia el lugar donde debería estar la entrada sellada, y observamos, en un silencio absoluto, cómo la justicia divina se manifestaba de la manera más silenciosa y abrumadora. Las rocas y el cemento que nos habían condenado no explotaron ni se rompieron. Empezaron a desintegrarse. Se convirtieron en polvo fino, en una nube de partículas doradas que flotaban en el aire iluminado, como si una mano invisible las estuviera deshaciendo átomo por átomo. No hubo ruido, ni estruendo, ni violencia, solo un proceso de disolución sereno e imparable. La barrera que nos separaba de la vida no fue derribada por la fuerza, sino que simplemente dejó de existir, borrada por una autoridad superior que no necesitaba de la violencia para imponer su voluntad. La creación estaba obedeciendo a su creador. Un rayo de luna, puro y plateado, atravesó la nube de polvo dorado y cayó sobre nosotros, mezclándose con la luz que emanaba de las paredes. La entrada estaba abierta. El aire fresco de la noche del desierto entró en la caverna, trayendo consigo el olor a arena fría y a libertad, pero nadie se movió. Estábamos paralizados, no por el miedo, sino por la magnitud de lo que estábamos presenciando. Éramos espectadores de un acto de creación al revés, la anulación de una sentencia humana por un decreto divino. El silencio en la caverna era absoluto, un silencio de adoración, de comprensión de que éramos testigos de algo que trascendía la historia, algo que se contaría en susurros por generaciones. El camino estaba libre, pero nuestros pies parecían clavados al suelo, indignos de caminar sobre él. Fue en ese momento de quietud y revelación que finalmente lo entendí. El propósito de nuestra prueba no había sido el sufrimiento en sí mismo. Dios no había intervenido para evitarnos el descenso a la oscuridad, ni para salvarnos del miedo o de la pérdida de la fe. Había permitido que llegáramos al fondo del abismo, al punto de quiebre absoluto, para luego descender con nosotros. No nos había rescatado desde arriba, había caminado a nuestro lado en el valle de sombra de muerte. El milagro no era que la puerta se hubiera abierto. El milagro era que Él había estado dentro con nosotros todo el tiempo, esperando el momento de nuestra rendición total para manifestar su presencia. La tumba no fue un castigo, fue un encuentro. Y la fe no se trataba de ser salvado del fuego, sino de encontrar a Dios dentro de él. Una vez más, fue la niña pequeña la que nos guió, la misma que había comenzado el himno en la oscuridad. Se soltó de la mano de su madre y, con una confianza que solo los inocentes poseen, dio el primer paso hacia la abertura. Caminó a través del rayo de luna, su pequeña figura recortada contra la noche, y no había vacilación en su andar. Su simple acto de fe rompió el hechizo que nos mantenía inmóviles. Después de ella, un anciano se puso de pie lentamente, apoyándose en la pared luminosa, y la siguió. Luego, una madre con su hijo en brazos, y así, uno por uno, nuestra pequeña congregación, que había descendido a esta cueva como condenados, comenzó a ascender como peregrinos, saliendo de nuestra tumba hacia una nueva vida. Cuando llegó mi turno, me detuve un instante en el umbral. Miré hacia atrás, al interior de la caverna que ahora brillaba con una luz serena y apacible. Ya no parecía una prisión, sino un vientre sagrado del que estábamos renaciendo. Luego miré hacia adelante, hacia la noche del desierto, y di el paso. El aire fresco llenó mis pulmones con una dulzura que nunca antes había apreciado. Sentí la arena fría bajo mis pies,
y levanté mi rostro hacia las estrellas. Fue entonces cuando me di cuenta de algo extraño. Mi ropa estaba limpia, sin rastro del polvo y la suciedad del descenso. Mi piel no estaba cubierta por el sudor del miedo, sino que se sentía fresca y renovada. Y al mirar a los demás, vi lo mismo en ellos. Nuestros rostros, iluminados por la luna, tenían un resplandor. No era un reflejo de la luz de la cueva, sino algo que parecía emanar desde adentro. Una serenidad dorada que había borrado las huellas del terror y la desesperación. Nos miramos unos a otros, reconociéndonos de una manera nueva. Ya no éramos solo supervivientes, éramos testigos. Habíamos sido marcados, no con las cicatrices del trauma, sino con el sello de la gracia divina. El comandante nos había sentenciado a desaparecer en la oscuridad, a ser olvidados bajo la tierra. Pero habíamos emergido de esa misma tierra, no como fantasmas cubiertos de polvo, sino como seres de luz, llevando en nuestros rostros la prueba irrefutable de un poder que él nunca podría comprender ni contener. Nos reunimos en un círculo silencioso fuera de la cueva, a pocos metros de la entrada. Nadie hablaba. No había gritos de alegría ni exclamaciones de victoria. Solo un profundo y compartido sentimiento de gratitud que era demasiado grande para las palabras. Nos tomamos de las manos, formando una cadena de 30 almas que habían viajado juntas al infierno y de regreso. El viento del desierto soplaba suavemente a nuestro alrededor, pero el aroma a incienso todavía flotaba en el aire, un recordatorio persistente de la santidad del lugar. Observamos cómo la luz dentro de la caverna comenzaba a atenuarse lentamente, retirándose de las paredes de roca como una marea de luz que regresa al océano de lo desconocido del que provino. La intervención divina no terminó con una explosión ni con una fanfarria. Terminó como había comenzado, en silencio. La luz se desvaneció por completo, dejando la cueva oscura una vez más, pero su oscuridad ya no era amenazante. Se había convertido en un lugar sagrado, un testimonio de piedra y arena de que lo imposible había sucedido allí. La vibración cesó y la tierra volvió a su quietud natural. El mundo de los hombres, con su crueldad y sus sentencias de muerte, parecía estar a 1.000.000 de kilómetros de distancia. En ese momento, en medio del desierto sirio, bajo un cielo lleno de estrellas indiferentes, solo existía la paz. Una paz profunda, inquebrantable, que se había forjado en el corazón de la desesperación y había sido sellada por la presencia de Dios. Permanecimos así durante un largo rato, simplemente respirando, respirando el aire de la noche, respirando la libertad, respirando el milagro. El sonido de las botas, el rostro del comandante, el cierre de la puerta del camión, todo eso se sentía como un recuerdo de otra vida, una historia que le había sucedido a otras personas. Lo único real era el calor de las manos que sosteníamos, la inmensidad del cielo sobre nosotros y el silencio abrumador que había dejado la partida de Dios. La prueba había terminado, la intervención había concluido, y nosotros, los 30 que habíamos sido sentenciados a morir, estábamos de pie sobre nuestra propia tumba, más vivos de lo que nunca habíamos estado, esperando en silencio el amanecer de nuestro primer día. Al vernos emerger de la tumba, la arrogancia de nuestros captores se hizo añicos en un instante. El aire de la noche, que momentos antes había sido testigo de su poder absoluto, ahora estaba cargado con una energía que no podían comprender ni controlar. Se quedaron inmóviles, sus rostros iluminados por la pálida luz de la luna y el resplandor residual que parecía aferrarse a nuestra piel. El silencio se estiró, tenso y vibrante, un abismo entre su realidad y la nuestra. En sus ojos ya no había desprecio, sino una emoción primordial y desnuda, el terror. Un terror puro, infantil, el de quien se encuentra cara a cara con una fuerza que desmantela todas las leyes del mundo que creía conocer. Su poder, basado en las armas y la autoridad,
Se había vuelto irrelevante, un juguete roto frente a la inmensidad de lo que acababan de presenciar. El hechizo se rompió con el sonido metálico de un rifle cayendo a la arena. Fue el primer soldado, un joven cuyo rostro era apenas una máscara de pánico. Luego otro y otro. Como si una orden silenciosa hubiera sido dada, varios de ellos arrojaron sus armas y huyeron. Corrieron despavoridos hacia la oscuridad del desierto, sin mirar atrás, sus botas levantando nubes de polvo que parecían fantasmas persiguiéndolos. No huían de nosotros, los 30 prisioneros indefensos. Huían de la prueba irrefutable de que su mundo, su poder y sus reglas eran una ilusión frágil. Huían de la luz que había desintegrado la piedra, del aroma a incienso en el aire, de la serenidad en los rostros de aquellos a quienes habían condenado a morir. Estaban huyendo de la presencia de Dios, y en el desierto no había ningún lugar donde esconderse. Pero no todos corrieron. El comandante, el hombre cuyo rostro había sido una fortaleza de indiferencia, se quedó paralizado. Su cuerpo temblaba visiblemente, una convulsión que sacudía su imponente figura desde adentro. Sus ojos, antes vacíos, ahora estaban desorbitados, fijos no en nosotros, sino en la entrada de la cueva, como si la luz sagrada todavía ardiera en su interior, quemando su retina. Lentamente, como si el peso de todos sus pecados lo estuviera aplastando, sus rodillas se doblaron. Cayó sobre la arena, no con la dignidad de una rendición militar, sino con el colapso total de un hombre cuyo espíritu había sido quebrado. Su rostro, que había pronunciado nuestra sentencia, se hundió en el polvo del desierto, y un gemido ahogado, un sonido animal de puro terror y asombro, escapó de sus labios. Los soldados que quedaban, viendo a su líder postrado, siguieron su ejemplo. Uno por uno, cayeron de rodillas, sus cuerpos formando un semicírculo de adoración forzada frente a nosotros. No nos miraban. Sus cabezas estaban inclinadas, sus frentes tocando la arena fría, en una postura de sumisión absoluta. Ya no eran un escuadrón de ejecución, eran una congregación de pecadores aterrorizados en presencia de lo sagrado. La justicia divina no había llegado con fuego del cielo, ni con un ejército de ángeles. Había llegado en silencio, con una revelación tan poderosa que desarmó el odio y convirtió a los verdugos en los primeros adoradores. Su miedo era su confesión, su postración era su sentencia, y su silencio era el reconocimiento de una autoridad infinitamente superior a la suya. Fue entonces cuando la emoción contenida en nuestro grupo finalmente se liberó. El primer sonido no fue un grito de alegría, sino un sollozo profundo y desgarrador de una de las ancianas. Fue como si la presa que contenía meses de miedo, dolor y sufrimiento finalmente se rompiera. Pronto, otros se unieron, y el aire de la noche se llenó con el sonido del llanto. Pero no eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio tan profundo, tan abrumador, que dolía. Las madres abrazaban a sus hijos con una fuerza desesperada, besando sus rostros, sus manos, como si necesitaran confirmar que eran reales, que estaban vivos. Nos abrazamos unos a otros, extraños unidos por un vínculo más fuerte que la sangre, compartiendo un momento de catarsis sagrada bajo las estrellas, mientras nuestros enemigos temblaban a nuestros pies. Si usted cree que Dios todavía obra milagros, que su poder puede abrir tumbas y convertir los corazones de piedra, le pido que haga una pausa y escriba Amén en los comentarios, no como una simple palabra, sino como una declaración de fe, como un testimonio de que la luz siempre encontrará una manera de brillar en la oscuridad. Su amén se unirá a un coro de voces de todo el mundo, recordándonos que no estamos solos en nuestra creencia, que la esperanza es una fuerza real y tangible. Hágalo ahora, y que su fe se convierta en una pequeña luz, sumándose a una llama que ningún poder en la tierra puede extinguir. Ahora, permítame regresar a esa noche,
a los momentos que siguieron a las lágrimas, cuando el silencio regresó, trayendo consigo una nueva forma de entendimiento. Después de que la primera ola de emoción pasó, un silencio diferente se instaló sobre nosotros. Era una quietud llena de paz. Me acerqué lentamente al lugar donde el comandante estaba arrodillado. Aún no se había movido. Su cuerpo era una estatua de rendición. Podía ver su rostro de perfil, iluminado por la luna. Las líneas duras se habían derretido, reemplazadas por una expresión de absoluta vulnerabilidad. Sus labios se movían sin sonido, formando palabras que solo él y Dios podían escuchar. No había rastro del hombre que nos había sentenciado. En su lugar, había un niño asustado, perdido en la inmensidad de un universo que de repente se había revelado como algo mucho más grande y terrible de lo que jamás había imaginado. Su conversión no fue una elección, fue una aniquilación de su antiguo yo. El anciano que servía como nuestro pastor, un hombre cuya fe había sido tallada por décadas de persecución, se acercó al comandante. No había ira en su rostro, ni una pizca de triunfo, solo una compasión profunda y cansada. Se detuvo junto al hombre arrodillado y, en un gesto que me dejó sin aliento, extendió su mano arrugada y la posó suavemente sobre el hombro del comandante. No dijo una palabra. No era necesario. El gesto lo decía todo. Era un acto de perdón, de gracia inmerecida, ofrecido no desde una posición de poder, sino desde una profunda comprensión del quebrantamiento humano. En ese momento, entendí que el milagro no había terminado con la apertura de la cueva. Estaba continuando a través de nosotros, a través de nuestra capacidad de reflejar la misma misericordia que se nos había mostrado. Al sentir el contacto, el comandante se estremeció violentamente, como si hubiera sido tocado por un hierro al rojo vivo. Levantó la cabeza lentamente, sus ojos llenos de lágrimas y confusión. No miró el rostro del pastor, sino la mano que descansaba sobre su hombro. Se quedó mirándola durante un largo rato, como si fuera el objeto más extraño que hubiera visto en su vida. Esperaba un golpe, una palabra de condena, el filo de un cuchillo. En cambio, encontró el calor de un toque humano, un gesto de perdón que su mente no podía procesar. Vi cómo algo dentro de él se rompía definitivamente. El último muro de su orgullo, de su odio, se derrumbó y se cubrió el rostro con las manos, su cuerpo sacudido por sollozos silenciosos y profundos. El mal no había sido derrotado, había sido disuelto. Ese acto de perdón fue como una onda expansiva. Los otros soldados, que habían estado observando con la respiración contenida, parecieron exhalar colectivamente. La atmósfera de terror se disipó, reemplazada por una quietud solemne y humilde. Algunos de ellos levantaron la vista hacia nosotros por primera vez, y en sus ojos ya no había miedo, sino una súplica silenciosa. La justicia divina se había manifestado no como castigo, sino como una abrumadora demostración de amor que hacía que la violencia y el odio parecieran absurdos e infantiles. Estábamos presenciando la verdadera conversión, no la que se impone con la espada, sino la que nace del encuentro con una gracia tan incomprensible que la única respuesta posible es la rendición total. Nuestra comunidad, que había sido dispersada y aterrorizada, comenzó a restaurarse a sí misma en esa paz recién descubierta. Las familias se reagruparon, las madres limpiaron las lágrimas de los rostros de sus hijos. Alguien encontró los bidones de agua que los soldados habían dejado en sus vehículos y comenzó a repartirlos. Bebimos, y el agua fresca fue como un bautismo, lavando el sabor a polvo y muerte de nuestras gargantas. No hablamos mucho. Las palabras parecían inadecuadas, demasiado pequeñas para contener la enormidad de lo que habíamos vivido. En su lugar, nos comunicamos con miradas, con pequeños gestos, con la simple proximidad de nuestros cuerpos, reconstruyendo silenciosamente los lazos que la oscuridad había amenazado con romper. La vida estaba regresando, no de forma ruidosa,
sino como el brote de una flor en un campo devastado. Miré a mi alrededor. Los camiones militares, que horas antes habían sido los instrumentos de nuestra condena, ahora parecían reliquias de una época olvidada, silenciosos y vacíos bajo la luna. Las armas esparcidas por la arena no eran más que trozos de metal inerte, despojados de su poder y su propósito por una autoridad superior. El campo de batalla se había transformado en un santuario. El viento soplaba suavemente, y me pareció que incluso el aire se sentía más ligero, purificado. La justicia de Dios no había sido una tormenta que destruía, sino una brisa que limpiaba, barriendo el odio y dejando solo la verdad desnuda de nuestra humanidad compartida, tanto de las víctimas como de los verdugos. El mal no había sido combatido, simplemente se había quedado sin lugar en presencia de tanto bien. A lo lejos, en el horizonte, una delgada línea de luz púrpura comenzó a dibujar el contorno de las montañas. El amanecer estaba llegando. Nuestra larga noche estaba terminando. Nos quedamos de pie, un pequeño rebaño de almas renacidas, observando a los soldados que permanecían arrodillados en la arena, ahora bañados por la primera y suave luz del día. La paz que descendió sobre nosotros en ese momento era más profunda que cualquier paz que hubiera conocido. No era la ausencia de conflicto, sino la presencia abrumadora de la gracia. Habíamos sido enterrados en la oscuridad, pero estábamos renaciendo con el sol. La armonía había regresado, no como era antes, sino nueva, forjada en el fuego de la prueba y templada por la misericordia divina. El aire era ligero, y por primera vez en mucho tiempo, respirar se sentía como una oración. Aquella primera aurora no fue como ninguna otra que hubiera visto en mi vida. El sol que se levantaba sobre las montañas del desierto no solo traía luz, sino que parecía confirmar la que ya habíamos presenciado. No hubo palabras entre nosotros mientras caminábamos de regreso, alejándonos de aquel lugar que había sido nuestra tumba y ahora era nuestro altar. El viaje de vuelta fue una procesión silenciosa, cada paso una oración de gratitud. El viento suave nos acariciaba el rostro y se sentía como una bendición, como el aliento de Dios secando nuestras lágrimas. No éramos los mismos que habíamos sido llevados a la fuerza en la noche. Regresábamos no como víctimas, sino como peregrinos que habían visitado un lugar sagrado y llevaban su santidad impregnada en el alma, una paz que el mundo no nos había dado y que, por lo tanto, no podía quitarnos. La historia de esa noche nunca apareció en ningún informe oficial. Se convirtió en algo mucho más poderoso, una leyenda susurrada. Viajó de boca en boca, de comunidad en comunidad, como semillas llevadas por el viento del desierto. Se contaba en voz baja en los sótanos y en las iglesias improvisadas, un faro de esperanza para aquellos que vivían bajo la sombra de la persecución. Se convirtió en la prueba de que las oraciones no se perdían en el vacío, de que incluso bajo toneladas de arena y olvido, la luz podía encontrar una manera de florecer. Para muchos, la cueva de Alepo se transformó en un símbolo, no de sufrimiento, sino de la promesa de que la noche más oscura siempre precede al amanecer más milagroso, un recordatorio de que la fe no es la ausencia de pruebas, sino la presencia de Dios dentro de ellas. Nuestra pequeña congregación, las 30 almas que descendimos juntas, ya nunca más nos separamos. El vínculo forjado en esa oscuridad se volvió más fuerte que cualquier lazo de sangre. Nos convertimos en una familia, unidos no por un pasado compartido, sino por un milagro presenciado. Nuestra fe ya no era un conjunto de creencias heredadas, era una certeza vivida, una experiencia grabada en cada célula de nuestro ser. Nos reuníamos no solo para orar, sino para recordar, para mantener viva la memoria de la luz que nació de la roca y del aroma a incienso que llenó nuestra tumba. Éramos los guardianes de un secreto sagrado, y esa responsabilidad nos dio una nueva fuerza,
una dignidad que ninguna amenaza externa podía ya disminuir. Habíamos muerto y renacido juntos, y esa verdad nos unía para siempre. Mi propio camino cambió irrevocablemente esa noche. Había llegado a Siria como un voluntario, con la intención de ofrecer ayuda material, de aliviar el sufrimiento físico. Pero después de la cueva, entendí que mi verdadera misión era otra. Me convertí en un testigo, en un portador de esta historia. Comprendí que la verdadera hambre del mundo no es solo de pan, sino de esperanza. Y aprendí la lección más profunda de mi vida, que la fe no es un escudo que nos protege del miedo, es la alquimia que lo transforma. No elimina la oscuridad, sino que nos enseña a encontrar la luz dentro de ella. Mi voz, que ahora les habla, ya no es solo mía, es el eco de las 30 voces que cantaron en la negrura. Un testimonio de que la rendición total no es el final, sino el principio de la verdadera intervención divina. Nunca supimos qué fue exactamente del comandante o de los soldados que se quedaron. La historia que nos llegó, fragmentada y a través de rumores, fue que abandonaron sus puestos y desaparecieron en el desierto, renunciando a sus armas y a su antigua vida. Algunos dicen que se unieron a un monasterio remoto en las montañas, buscando una penitencia que nunca podrían completar. No buscamos venganza, porque la justicia que habíamos presenciado era de un orden superior. No necesitaba de prisiones ni de castigos. Su sentencia fue la revelación. Su castigo fue la gracia. Se vieron obligados a vivir el resto de sus días con el conocimiento ineludible de que el poder que habían servido era una sombra y que la verdad que habían intentado enterrar era la única realidad que importaba. Su conversión fue su condena y, a la vez, su única posibilidad de salvación. El mundo siguió su curso, con sus guerras y sus titulares, y nuestra historia permaneció como un secreto sagrado, guardado en el corazón del desierto. Para nosotros, sin embargo, el tiempo se había dividido en dos eras, la vida antes de la cueva y todo lo que vino después. La paz que encontramos esa noche se convirtió en el fundamento sobre el que reconstruimos nuestras vidas. Pero quiero que sepan que el milagro de la luz bajo la arena, la desintegración de la piedra y la conversión de nuestros enemigos no fue el final de la historia, fue solo el comienzo de una revelación mucho más grande. Lo que ocurrió en esa tumba nos preparó para lo que vendría después, porque 3 días más tarde, en la quietud de la madrugada, algo aún más imposible sucedió. Y en ese silencio aprendimos que la verdadera fe no consiste en esperar a que Dios mueva las montañas, sino en confiar en que Él ya está con nosotros al otro lado de ellas.